para otros. ¿Mm? Bueno, entonces, para, para un buen trabajo de las lombrices, lo ideal es, como dijimos, que se parta de un material ya semidegradado, ¿sí? Nosotros si tenemos poco espacio, esto es muy importante porque, como recién comentaba Claudia, ¿era? Sí. Claudia, pueden morirse las lombrices si no tienen dónde correrse, si o la temperatura es mayor, o la cantidad de agua y humedad es mayor. Si tienen espacio cuando se hace sobre tierra, ellas se van, si no, el ambiente no es propicio, se corren, van más abajo, se van a otro lugar. Si no tienen donde correrse porque se está haciendo en un recipiente, se mueren, como recién comentaba. Entonces, lo ideal, lo recomendable es tener una compostera o compostar primero el material y luego agregar las lombrices. Un método que comentamos al principio es, si yo lo puedo hacer en tierra, en un cantero, ahora vamos a ver la producción comercial, ¿sí? Que se hace en grandes superficies, pero si yo lo hago en un espacio pequeño, en un cantero chiquito, en contacto con el suelo, yo puedo agregar los desechos, las hojas, manteniendo la proporción que debería tener, más los restos de la cocina, y luego agregar, dejar pasar unos días y agregar el núcleo, cubrir con un poco de tierra, para, para hacerlo simple, ¿sí? Con un poco de tierra y agregar el núcleo de lombriz ahí. Las lombrices van a ir avanzando y comiendo eso y degradándolo, y a la par se puede ir agregando más material de manera que vayan avanzando de manera lateral. Si nosotros tenemos un tacho, el proceso tiene que ser mucho más cuidadoso, porque la lombriz no tiene a dónde, si las condiciones no son adecuadas, la lombriz se puede morir, ¿sí? Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso con capas muy pequeñas, graduales, cubrirlas de la luz, evitar que se inunde, por eso el exhibiado puede ser dañino solamente porque se inunda y la lombriz se ahoga, o porque fermenta y toma un grado de acidez que también las mata, o porque se eleva la temperatura, entonces uno tiene que estar atento a esas cuestiones. Si uno le agarra la mano, el proceso es simple, es muy fácil. El tema es al principio cuando uno está aprendiendo y puede equivocarse y demás. Entonces, dos o tres tics importantes. Cuanto más pequeño es el material, mejor. Si yo lo puedo compostar previamente en otro recipiente que se degrade y yo voy facilitando el proceso de descomposición y agregarlo al lugar donde tengo las lombrices, bueno, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, bueno, tener en cuenta estas pequeñas cosas, la relación de carbono y nitrógeno. Si hay mucho nitrógeno, genera amoníaco, puede matar las lombrices y es contaminación, da mal olor. Si la relación es muy alta, que el aserrín que decíamos hace un rato, el proceso es mucho más lenta y a la lombriz le cuesta mucho más trabajo avanzar y reproducirse. Entonces tiene que tener un equilibrio. ¿Sí? Por eso se logra con restos de cocina, un poco de hojas, quizás pasto verde, ¿sí? Un poquito de aserrín y como decía el ingeniero Gropa hace un rato, quizás cada tanto agregarle un poco de algún estiércol que sea útil, ¿no? Como el de caballo, alguna cama y demás. Algo interesante, fíjense la disposición de los materiales cuando nosotros producimos lombrices o hacemos lombricompuesto que cuando hacemos compost. La pila de compost es una pila alta, es una pila donde nosotros buscamos esa fermentación. Nosotros buscamos que se produzca la elevación de la temperatura porque esa elevación va a transformar los desechos. Cuando nosotros producimos lombrices, fíjense que es plano, es bajito, las capas son bajitas porque no queremos que la temperatura nos arruine, digamos, el trabajo final, digamos, el producto final. Entonces,
En estas camas ustedes pueden observar que se está prácticamente trabajando a ras del suelo, lo está iniciando. Si fuera producción de compost, las pilas serían una parva, sería una pila alta, puede tener hasta 1,5 metros, entre 1 metro y 1,5 metros, digamos, una compostera bajita que tiene poco material, en general tarda mucho en transformarse. Exacto, exacto. ¿Está bien? O sea, la diferencia entre los dos objetivos que buscan. Como dice Víctor, o sea, uno hace compost a nivel comercial, las pilas son de 1,5 metros, 1,60 metros, no más de eso, y 2 metros de ancho, y se trabajan con máquinas. En este caso, la producción de lombrices a nivel comercial se hace como estamos viendo, en pilas en poca superficie, 50 centímetros, 40, 30, y para que puedan trabajar bien y no se compacte y no se levante la temperatura, entre otras cosas. Esto lo vimos. Vamos a ver los enemigos de las lombrices. Perfecto. O sea, la lombriz, digamos, es un animal, digamos, muy confiable. Si se escapa de nuestra cuna y va a parar a la lombriz, no afecta el medio natural. Si nosotros, por ejemplo, la alimentamos con un exceso de lentejas o legumbres o proteínas, se puede generar una intoxicación proteica. ¿Qué es la intoxicación proteica? Le genera una cantidad de amoníaco que termina matando a las lombrices. Es una de las causas de muerte. O sea, exceso, digamos, de lentejas o de legumbres. Otro enemigo es las bacterias, algunas bacterias, el exceso de aire, o sea, si la dejamos al aire no tiene posibilidad de ganar profundidad, luz, exceso de calor, el frío, lesiones o infecciones producidas por insectos o por parásitos, y las hormigas. ¿Sí? Acá en las hormigas carnívoras, no todas las hormigas, pero hay hormigas que comen, digamos, a las lombrices, ¿no? Las chiquititas, las coloradas sobre todo, que son melívoras y carnívoras, ¿sí? Sobre todo esas son las que pueden atacar a la lombriz. Humedad excesiva, o sea, le ponemos material verde, pero encima por ahí regamos demasiado y la podemos matar, o no la regamos lo suficiente en verano y queda el material seco y terminan muriéndose. El pH de la cuna, si es muy ácido, no alcanza la lombriz a neutralizarlo. Recuerdan que hablamos del sistema digestivo, donde hay una parte donde ella aporta carbonato de calcio, donde hace un balance del pH. Si es demasiado ácido no alcanza a compensarlo y nosotros necesitamos suministrar carbonato de calcio para compensar el pH. ¿Cómo se hace a nivel doméstico? Yo puedo moler cáscara de huevo, mucha cantidad, y tenerlo disponible, molido, no en pedacitos, molido, si es que hay un problema de pH ácido, ¿no? Algo que uno puede tener o conseguir son las tiritas de papel tornasol, que son muy baratas, hay que conseguirlas, y también hay una cintita que se llama color naranja, que es para medir pH, tiene los colores en la cintita y uno puede, sin tener que mandar al laboratorio y sin comprarse un pHímetro, colocando la cintita y viendo el rango, ver qué pH tiene. Entonces uno está tranquilo y es un control y uno compra una vez y viene como un rollito de cinta adhesiva y con una secuencia colorimétrica que dice cuánto es 7, cuánto es 6, cuánto es 8, y cambia de color. Esas cosas se pueden... ¿Cómo sabemos si la humedad es excesiva o no tenemos suficiente agua? Forma práctica. Agarramos
un poco de sustrato, lo apretamos, si chorrea agua tenemos humedad excesiva. Si al abrirlo, o sea, abrimos el puño, lo abrimos y se desgrana, se desarma, es que nos falta humedad. O sea, una forma práctica de saber si tenemos mucha humedad o poca humedad en el sustrato. Y si queda armado está bien, y no gotea. Exactamente. ¿Cuál es el pH normal de las lombrices? Pregunta Cecilia. 7. El pH neutro es un pH valor 7. Plagas y enemigos naturales, las hormigas rojas. Las hormigas buscan azúcares que genera la lombriz al deslizarse. Se pueden controlar sin químicos, elevando un poquito la cantidad de agua, o sea, manteniendo un poquito en el límite superior la cantidad de humedad, las hormigas, el ataque de hormigas se va. Si tenemos ataque de hormigas en nuestras lombrices, en nuestra cuna, quiere decir que tenemos poca humedad. Es un indicador de falta de humedad. Eso se arregla, obviamente, regando, ¿no? Pájaros, aves en general. En mi caso, yo tengo gallinas y tenía mi lombricompostera cerca del gallinero. Cada 2 por 3 tenía que estar sacándola porque se mandaba y se hacían un festín. Todo quedaba en casa porque producían mayor cantidad de huevos y demás, pero los dos objetivos, digamos, tienen que estar separados. Ratas y ratones, tenerla protegido, por eso ponemos media sombra, por eso lo tenemos en una zona cuidada y controlada. Y la planaria. Sí, bueno, es un animal, una especie que suele estar en los suelos y se puede filtrar, es parecida pero es distinta, es plana y más ancha, y bueno, cuando el pH es muy alto pueden aparecer, en este caso habría que eliminarlas, sacarlas, porque no es bueno que se reproduzcan en el lombrical. Vamos Una a ver. preguntita. Sí. Dale. Yo saqué uno de los cajones en donde tenía que me salió como 2 kilos de ¿cómo se llama? De compost. De compost. Estaba bárbaro. Sí, pero tenía muchos bichos bolitas. ¿Eso lo perjudica? No, para nada. No interfiere. En ese caso ahí el bicho bolita está trabajando en la descomposición de los desechos. Así que está trabajando para nosotros. Mucho más lentamente. Pero... Bien. Acá tenemos gracias. Sí. Acá tenemos una producción comercial bajo cubierta, o sea, en un invernadero de nylon, donde se están armando las camas, una cama lateral donde se puso el material ya compostado, donde se van a poner las lombrices, una cama central bastante ancha, con no se nota tanto, pero un leve declive hacia el centro, donde se va a poner esos caños perforados para poder drenar el exceso de lixiviado, ¿sí? Y como ven por arriba, si ustedes notan, hay una cinta de riego para asperjar las camas. Ahí se ve. O sea, para proveer de humedad, mantenerlo húmedo, armar un sistema de riego con microaspersores. Acá están los microaspersores. En el medio, el canal de drenaje. O sea, el exceso de agua tiene que salir de la cuna por las razones que ya explicamos. Y fíjense que es una cosa planita, no es una cosa de mucho espesor. Estas tablas no tienen más de 20 centímetros, ¿no? En la del medio faltaría la tierra. Claro. Sí. Porque si no entendía lo del caño en el medio. Claro, la foto mostraría el proceso, digamos. Importante los pasillos también, para poder trabajar, ya sea para aportar el alimento o ya sea para rebatirlo, remover, sacar material. Bueno, un espacio que pueda entrar una carretilla.
Y fíjense, hecho con elementos sencillos, hay plástico, es manguera, los caños, y bueno, cosas bastante sencillas. No es una instalación que requiera una gran inversión. Acá tenemos un diagrama de lo que sería el lecho, donde nosotros vamos a criar las lombrices, se llama lecho. Imagínense, parece como si fuera un barco, que tiene la parte más profunda en el medio, y en ese medio es donde va la tubería agujereada, donde recibe el exceso de lixiviado. Toda la estructura tiene un ángulo de inclinación para que la cosa se drene hacia una de las puntas. Esta es una cuna de 3 metros, ¿sí? Puede tener hasta 50 centímetros de alto y 1,5 metros de ancho. ¿Por qué el 1,5 metros de ancho? Para poder trabajarla de los dos lados. Y una tela metálica para dividir el lecho. Esto nos permite, si nosotros no tenemos suficiente sustrato, iniciar el sustrato, la malla lo contiene y vamos trabajando una parte de la cuna. Cuando queremos habilitar la otra, separamos la malla y se puede trabajar la segunda parte. Perdón, ¿el tubo no se tapa entre la tierra más los líquidos? No, el agua pasa, cada tanto obviamente habrá que hacer algún mantenimiento o algo así, pero en general no. O sea, el agua fluye, el exceso de agua, digamos, va a ese canal y de ese canal a la punta, ¿no? Obviamente el lecho tiene que estar elevado un poquito o tiene que tener un pocito en la punta para que poder juntar ese lixiviado, ¿no? Ah, ok, o sea que debería, o sea, lo ideal es que haya una pequeña separación entre la cama y los Claro, tubos. eso, o si Ok. no haces un pozo que entre un tacho de 20 litros donde pueda el excedente caer en ese tacho y uno lo saca, ¿no? Fíjense, cunas de 1,5 metros de ancho, espacios 2 metros, 1,5 metros. Esta sería una disposición de lechos para una producción comercial. Estamos hablando, a ver si para que se vea mejor, ¿se ve bien? 20 metros, sí. Y 20 metros de largo. Esto es una producción comercial interesante. Bueno, ¿cuáles son las características que debe reunir esos lechos? No ser muy profundos, para evitar la fermentación. Un alto máximo de 40 a 50 centímetros, debe estar en un lugar ventilado, fresco, sombreado, estable frente a los cambios bruscos de temperatura. O sea, necesitamos crear un clima especial para nuestras lombrices, una pendiente de un 2 a un 3%, ¿sí? Quiere decir una pendiente suave, pero suficiente para que los lixiviados vayan hacia la tubería central y de ahí al tacho de drenaje, y eso colocado longitudinalmente. Espacio para desarrollar la actividad, o sea, fácil acceso para las operaciones de riego, para el aporte de alimento, para la aireación, para el vaciado de humus. Disponibilidad de agua, o sea, tenemos que tener acceso al agua, acceso a una manguera, poder regarlos, fundamentalmente en verano. ¿Viste? En verano el agua es un elemento importante para que no se muera, digamos, nuestra producción. Un ancho de 1 a 2 metros de máximo para poder trabajar cómodamente. 1 metro de ancho es ideal, 2 metros puede resultar hasta un poquito incómodo, ¿no? Y la longitud, el largo, depende del tamaño de la producción que nosotros queremos generar.
vamos un poquito a ver los números, los números de esta producción. Vamos a empezar con una población de 1 kilo o de 1000 lombrices, para hacer cuentas fáciles. Fíjense, a los 3 meses, en la primera generación, tenemos 10.000 lombrices. En la segunda, 100.000. A los 6 meses. A los 9 meses, 1 millón. A los 12 meses, 10 millones. Arrancamos con 1 kilo. Obviamente, esto es potencial, estos son datos potenciales, que ¿viste? No le faltó nunca comida, la temperatura fue ideal, no lo descuidamos, todo perfecto, digamos, esta es la potencialidad, ¿no? Es una tabla de producción potencial. Vamos a tener, arrancamos de 1 kilo, a los 3 meses vamos a tener 10, a los 6, 100 y así sucesivamente. ¿Cuánto alimento? Este es el dato importante. Proporcional a la cantidad de lombrices que vamos a tener, es la cantidad de alimento diario que nosotros tenemos que dar, porque es lo que ellas van a comer. Si nosotros no tenemos alimento suficiente, la producción se va a estabilizar. Van a dejar de multiplicarse adaptados a lo que puedan comer. 1 kilo por día, necesita un kilo para descomponer. 1 kilo por día, arrancamos, a los 3 meses ya podemos darle 10 kilos por día. Y a los 6 meses vamos a estar hablando de 100 kilos por día de material. Para mantener el crecimiento potencial, para poder cumplir con estos datos, digamos, con esta proyección. Pero fíjense que es impresionante, ¿no? ¿Qué hace la lombriz con ese material? El 60% lo desecha, lo transforma en lombricompuesto, y el 40% lo utiliza para su crecimiento, su metabolismo y su multiplicación. Entonces, nosotros vamos a tener al año 6.000 kilos de lombricompuesto y 400 kilos por día, digamos, de proteína. Suponiendo que partimos de una lombriz. Sí, 2, digamos. Dos. En principio 12, ¿no? Pero bueno, esto da una idea de la capacidad de multiplicación que tienen las lombrices. Esto es una foto fresquita sacada el 6 del 11 en San Fernando. Exacto. Como para que vean, muy lindo el packaging. Esto es en el Chango Más de San Fernando, el que era el Walmart, de este domingo, para que vean cómo hicieron la oferta del Black Friday, y valía 600 pesos y la bajaron a 420. Son bolsas pequeñas de 5 kilos, ¿no? Muy bien presentadas y bueno, que tienen una buena comercialización, ¿no? Ese es el lombricompuesto. Okay, acá hay una preguntita de Marcela. Volvemos para atrás. Marcela, fíjate, el alimento esto es por día, es lo que ellas comen por día. O sea, si nosotros tenemos, ellas comen su peso por día. Si nosotros tenemos 1 kilo de lombriz, ellas van a procesar 1 kilo de alimento por día. ¿Está bien? 5 litros, aproximadamente 4 o 5 kilos, porque es bastante mullido el lombricompuesto, entre 3 y 5 kilos. Es una bolsa de aproximadamente 30 centímetros de ancho por 20 de grosor, ¿sí? 30 por 20, ¿sí? Una profundidad de 10 centímetros. Fíjate, el precio es más o menos 120 pesos el kilo. Sí. Ahí de oferta lo bajaron, está alrededor de 80, pero realmente es interesante el valor de precio público, ¿no? Sí, con un lindo packaging. Uno lo puede hacer con algo más simple, pero bueno, está bien. Lombricompuesto, hicimos un cálculo, por ejemplo, cuando llegás a
6.000 kilos de lombricompuesto, generarías un valor de 600.000 pesos. El valor del kilo de lombriz, no sé si ustedes lo estuvieron averiguando, pero está alrededor de 4.500 un kilo, ¿no? Son datos de ahora. Bueno, les voy a contar algo más. Un poquito, había una pregunta sobre cómo hacer la cuna, cómo iniciarla. ¿Está bien? No sé, a ver si se ve. Nos quedan 4 minutos, ¿eh? ¿Se ve? ¿Se ¿Acá? ve acá? No se ve. A ver, A ver. ¿hago ahí? No se ve, ¿no? A ver acá, apagando acá. A ver ahí, ¿se ve? Ahí. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? A ver, No. apagamos acá. Se ve Sí, perfecto. sí, se ve. Sí, ¿Se ve sí. bien? A ver. Sí, sí. Bueno, imaginemos Sí, la se ve. cuna, ¿sí? Vamos a poner esta cuna, puede estar impermeabilizada con una capa de polietilén, sí, de plástico grueso, ¿no? O depende del material, las paredes del material, si son de madera y demás. Pero bueno, esta es la forma, digamos, de producir en un lugar contenido, ¿no? ¿Cómo iniciamos? Vamos a armar una capita de paja, de 10 centímetros de paja. Esto es interesante, acá teníamos el caño de drenaje. Esto es interesante porque de alguna manera hace que el exceso de fluido vaya a la parte de paja. Una parte de compost, ¿sí? Podemos poner unos 10-15 centímetros de lo que sería la cama de lombriz, o sea, el material precompostado, material que no levante temperatura. Ponemos las lombrices, ¿sí? A razón de 20 kilos por metro cuadrado. Estos son datos para una producción en escala. Y después otra capita menor, digamos, de compost y lo protegemos. Esto se coloca el alimento, se coloca el alimento y ellas van a trabajar transformando ese material. Y arriba le ponemos una media sombra para evitar las aves, para evitar los roedores, lo que sea, ¿no? Entonces, este sería el mecanismo. Paja, la cuna propiamente dicha, y las lombrices, sembramos las lombrices, ¿qué cantidad? A razón de 20 kilos por metro cuadrado, en forma de iniciar el proceso. Se nos va acabando el tiempo. Se acaba el tiempo. Bueno, ¿alguna preguntita? Queda un minutito. ¿Hoy termina el curso? Sí, hoy termina el curso de lombrices, sí. Les pasé el link del video para que lo vean. Acá se lo vuelvo a pasar. Queríamos pasarlo por aquí, pero bueno, lo pueden ver ustedes tranquilamente. Digamos, sería la parte práctica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede hacer domiciliariamente? ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? ¿Y el martes que preguntita? viene empieza algún otro? El martes viene, no, el otro. El martes que viene lo tomamos de descanso y el siguiente sí arrancamos con otro curso. A la misma hora. ¿Está bien? Cerramos la grabación. Vamos a Ya dejar... saben igual. ¿Perdón? ¿Ya saben qué curso es? ¿Qué curso ¿Sí? va a ser? Sí. Tenemos brotes y germinados. Brotes y germinados, creo que sí. Y ensaladas gourmet. ¿Y eso dónde se anotaría? ¿Dónde se anota? En el